Hola, ¿qué tal? Sexta entrega de este ciclo entre café y espadas, charlando con grandes esgrimistas. Hoy voy a estar hablando con una persona al cual yo admiro muchísimo, que me dio mucho de sus conocimientos, con una vasta y extensa carrera como esgrimista y como entrenador. Maestro de esgrima también, muchos años como entrenador nacional, para datos, 5 veces campeón nacional, varias veces campeón sudamericano, participó en los Juegos Panamericanos de La Habana, de Indianápolis, de Caracas, muchos años en el equipo nacional, me ayudó a mí a ganar mi primer oro sudamericano por equipos allá por el año 88, fue un pilar de ese equipo. Estoy hablando con el maestro Chucky Moyano. ¿Qué haces, Chucky? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué presentación, la verdad que muy bien, muy bien. No sabía que ibas a hacer ese tipo de presentación, me sorprendiste. Nada más que la verdad, no exagero nada, Sí. y en lo que refiere a lo que yo siento es tal cual. Creo que es importante que la gente sepa, los chicos sepan con quién estamos hablando. En momentos donde el exitismo prima, no es por ocultar los títulos, pero si uno tiene títulos, creo que de vez en cuando en una presentación hay que decirlo, no por una cuestión de ego, sino para saber, porque uno es su historia en definitiva, ¿no? Entonces, todo lo que has hecho por la esgrima, tanto como tirador como entrenador, me parece que es bueno resaltarlo en estos momentos. Bueno, te agradezco mucho. Muy bien. Nada. A tu Acá, disposición. sí, siempre es un placer hablar de esgrima con vos, tenés una memoria prodigiosa y es lo que quiero aprovechar, ¿no? Tus años de la esgrima y tu memoria. Sí. Bueno. Decime. No, que esta reunión se había pactado desde hace bastante y por razones de exclusiva culpa por problemas técnicos nada más, es que se prorrogó tanto. Así que, bueno, te debía esta posibilidad, te debía y me lo debía a mí, pero en verdad me sorprendiste con la presentación, no esperaba y te agradezco mucho. Cuando quieras, empezás a preguntarme lo que desees. Dale. Rosarino de familia de dirigentes y esgrimistas. Tu papá fue presidente de la Federación Santafesina, tu hermano es el actual presidente de la Federación Santafesina. Contanos un poco tu historia familiar para que la gente te conozca un poco y conozca un poco la historia de los Moyano en la esgrima argentina. Nosotros empezamos, yo empecé particularmente haciendo esgrima porque mi hermano lo hacía. Nosotros concurríamos a un colegio, el colegio inglés, donde el director de aquellos años venía de Inglaterra. Ajá. E impulsó la práctica de nuestro deporte. De nuestro deporte hoy. En aquel momento era una materia para los más grandes. Yo era muy chico en ese momento. Pero bueno, para ellos les fue obligatorio, entonces lo empezó a hacer y eso devino que tuvo representación en la federación. O sea, cuando el colegio se federó tenía muchos adeptos, muchos tiradores que representaban al colegio inglés. Entonces el director, que se llamaba Mr. Filing, fue el que le sugirió y le pidió a mi padre que, como era uno de los padres de los alumnos que participaban en torneos de esgrima, se encargara de representar al colegio inglés ante la Federación Santafesina. Y bueno, y así empezó el derrotero esgrimístico de la familia, mi hermano haciendo esgrima y mi papá siendo el delegado del colegio inglés ante la Federación Santafesina. Y con el correr del tiempo hizo una carrera hasta llegó a ser el presidente de la Federación Santafesina y transformó, digo yo, la esgrima, porque en algunos años, en el año 66, la esgrima estaba dividida por problemas políticos ajenos a la esgrima, pero bueno, el deporte de todo sufrió una división, entre ellos la esgrima, y habíamos quedado los del interior fundamentalmente relegados, no se podían hacer representaciones nacionales y demás, y mi papá tuvo mucho que ver en la unión de la esgrima, que fue a partir del año 68, finales del 68. Mirá, importante tarea la de tu padre. Claro, sí, había muchos tiradores de acá de Rosario
que para poder representar al país tenían que tirar representando clubes de Buenos Aires que estaban afiliados a la FECBA, que a su vez estaba afiliada a la Federación Argentina de Esgrima. Claro. El caso de Omar Vergara, que fue presidente de la Federación Argentina, él en su momento tiraba por el Club Estudiante de La Plata. Después había otros tiradores muy fuertes también, de mucho nivel, como Carlos Lucero, Raúl Biselach, Norberto Viñardelo, los que me acuerdo, ¿no? Ellos tiraban por River Plate. Entonces así podían tirar los torneos nacionales que clasificaban para las distintas competencias internacionales, ¿no es cierto? Pero los que hacían esgrima acá puramente en Rosario, lo hacían con otro grupo de clubes que estaban afiliados a otra federación, pero que no tenía la representatividad del Comité Olímpico, que en aquel momento se llamaba CATCOA, Confederación Argentina de Deportes, y Comité Olímpico. O sea, estaban fusionados. Y bueno, a partir de ahí entonces comenzó todo un trabajo de tratar de unir a la esgrima de vuelta, y eso se logró a los 2 años, a finales del año 68. Y acá se hizo la unión de la esgrima, se representó con una gala que hicieron tiradores de Buenos Aires y tiradores de la Federación Santafesina, tiradores de la FECBA, mejor dicho, y tiradores de acá de la Federación Santafesina de Esgrima. Uno de ellos fue tu padre, el que vino a tirar acá. Tiró contra Adolfo Biselach, que era un floretista de acá, que también fue a los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 64. Así que bueno, fue todo, se hizo todo, estaba lleno, o sea, no era la esgrima que hoy se ve, que más poca gente, estaba repleto, era un gimnasio que de acá del club provincial estaba repleto de personas. Así que interesante. Yo te decía, interesante hablar con vos porque tenés una memoria prodigiosa, porque estuviste en esos lugares, no te lo contaron, y creo que dio aprovecharlo. Ahora, Rosario siempre fue cuna de grandes esgrimistas, siempre tuvo gente en los equipos nacionales. ¿Por qué crees que sucedió eso? ¿Por qué siempre Rosario está ahí generando grandes esgrimistas? Así como vinieron profesores o maestros de esgrima italianos a la Argentina y de otras naciones de Europa, a Rosario también. Entonces, en el Club Gimnasia y Esgrima, en el Jockey Club, vinieron también maestros, y ellos propagaron la práctica de la esgrima en aquellos años. Después también se agregó el Club Universitario, que es el club con el que yo representé mientras tiraba, ¿no es cierto? Y varios otros, o sea, hay muchos clubes, pero los formadores de lo que fue la Federación Santafesina, que fue recién en el año 47, la esgrima se hace de mucho antes en Rosario, del principio del siglo XX, ¿no es cierto? Se hace, ya se hacían en el Jockey Club y en Gimnasia y Esgrima, que son clubes centenarios, más que centenarios. Bueno, se practicaba, pero no había federación. Entonces todos se aglutinaron, y uno de los clubes fundadores, aparte del Jockey Club y Gimnasia y Esgrima, fue el Club Universitario, que se formó más acá en el siglo XX, fue en el año 24, 1924. O sea, aquellos otros 2 clubes, que son de más adelante, más a principios del siglo XX, entonces ellos ya tenían esgrima y se fueron tomando. Como el nombre lo dice, el Club Universitario, eran estudiantes universitarios en aquellos años, y se tomó también de tiradores que hacían esgrima tanto en Gimnasia y Esgrima como en el Jockey Club, que formaron la sala. Sí. Fundamental que los chicos conozcan un poco de historia de dónde hacen esgrima, ¿no? Los chicos de Rosario. Claro, ¿no? El porqué de la sala del club universitario, el porqué de cuándo se iniciaron y demás. Ahora, vayamos un poco a tu historia. ¿Quién fue o quién considerabas que fue tu maestro de esgrima, tu maestro que sentó las bases del sablista que fuiste después en la selección argentina? Bueno, por una cuestión de necesidad, creo, de mi familia, mi papá, que iba a los torneos donde iba a tirar mi hermano mayor que yo, bueno, yo iba a acompañarlo. Yo era muy, muy chico y corría por la pedana de las distintas.
Sí, así que la verdad que me la tenía muy, muy chico. Entonces a partir de ahí empecé, pero fui muchísimos años sin practicar. O sea, que de los 4 años hasta los 12 no practiqué, no empecé. Pero Ajá. obviamente la esgrima me entró por los ojos y demás hasta que empecé en un lugar que era el Círculo Italiano, que no existe, donde daba clase el profesor Rienzi y otro profesor que era italiano, de Venecia, se llamaba Pamir Moro. Y bueno, ellos fueron los que me sentaron en guardia, pero después desarrollé todo en gimnasia y esgrima. Digamos que el círculo militar, perdón, no el círculo militar, el círculo italiano eh, era una formación reciente de la Federación Santafesina, entonces para llevar gente para que la practicara, dentro yo fui ahí. Pero el maestro Rienzi era profesor también del Club Gimnasia y Esgrima. Entonces yo daba clase en los dos lugares. Pero realmente empecé ahí. Y el que primero me puso en guardia fue para mi hermano. Pero yo hice toda mi carrera hasta un determinado momento en florete. De hecho, representé a la Federación Argentina en distintos torneos internacionales tirando floretes, sobre todo cuando fui juvenil. Y bueno, me iba bien. Y después tuve no decir, le mandé una carta al periódico. En aquella época había periodistas especializados en esgrima, que habían sido esgrimistas, por ejemplo, Jorge Cermesoni, que Jorge Cermesoni de la Nación y la Prensa. Exactamente, entonces le mandé una nota, porque él hacía comentarios, diciendo que había participado en un mundial, y le conté toda una serie de cosas inherentes a ese mundial, en impresión. Entonces después termina un torneo que se hacía en Rosario todos los junios, casualmente, en este mes, que era el Día de la Bandera, ¿no es cierto? Para el Día de la Bandera se hacía un torneo internacional Ciudad de Rosario, y él vino a cubrirlo. Entonces, él me buscó, porque sabía que yo era obviamente de acá de Rosario, y yo era un chico de 17 años. Y hablamos bastante. Entonces, a partir de ahí, digamos que me hizo ruido todo lo que se había visto en el Mundial, más lo que me decía este señor, que había participado en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 48. Entonces, es como que me di cuenta que para llegar a un cierto nivel había que transformar un poco el entrenamiento para volverse en lo que se llama un atleta, digamos, ¿cierto? Que después lo desarrollé cuando fui entrenador. Ahí realmente me dediqué exclusivamente a desarrollar atletas que hacían esgrima. Que era el caso de Leandro, que vos, claro, tu compañero de equipo. Ahí quería llegar. Ahora vamos a llegar de a poco, vamos en el orden cronológico, porque tu historia como esgrimista, como siempre, es muy rica. Sí. Yo recuerdo cuando yo entré a la selección, mi primer sudamericano fue en el 88, que el equipo era vos, Gustavo Duquín, Daniel Sabadín, estaba yo y Carlos Ferrari, que éramos los dos juveniles que estábamos avanzando. Ah, sí. Y algo que yo traté siempre de repetir era tu forma con nosotros y cómo nos cuidaste cuando íbamos a competir. Argentina nunca había perdido el oro a nivel sudamericano, un equipo que tenía cierto recambio, y me acuerdo que tirando la final, vos me dijiste, no te preocupes que estos 2 matches vos los vas a ganar. Yo había perdido los 2 primeros matches por paliza, eran esos encuentros que eran a 9 victorias, ¿te acordás? Así es. Y la final la tirábamos con Chile, sable mudo, para la gente no sabía, en esa época no había eléctrico, era todo un show, muy. Y me acuerdo cuando salgo los 2 primeros más que había perdido y yo me sentía mal, me pusiste la mano en el hombro y me dijiste, quédate tranquilo, los 2 que vienen lo vas a ganar y con eso vamos a ganar la medalla de oro. Y pasó, vos tenías un desgarro en el cuádriceps, me acuerdo. Exacto. Lo tiraste desgarrado tu último combate y fue una experiencia que nunca me olvidé. Claro, bueno, yo soy de la idea, y lo aprendí de los mayores, entre ellos de tu papá, y de toda una generación de esgrimistas que iba transmitiendo sus conocimientos, y uno lo iba mamando viéndolos tirar, sencillamente, donde el tirador más fuerte y el más experimentado es el que tiene que asumir el riesgo en las competencias fundamentalmente por equipos. Y en ese momento se tiraban 4 tiradores y uno esperaba en el banco.
A diferencia de hoy que se tira con 3, el sistema era por victorias, como dijiste vos recién, y no era por posta o por estafeta, como se acumulan los golpes hasta 45, Claro. bueno, en aquel momento se tiraban asaltos. Entonces, el que primero llegaba a 9 asaltos, ganaba, o en su defecto podían salir 8-8, pero por la diferencia de golpes, uno de los dos equipos se consideraba el ganador. Bueno, entonces en esos momentos, claro, ustedes eran muy chicos, y como era el sable mudo, obviamente que hay golpes que no te dan, y bueno, entonces estaba mal. Pero yo recuerdo también la semifinal que fue tremenda, porque la final, si bien lo logramos ganar, la semifinal fue lo más tremendo, que fue con Brasil. Y ahí fue cuando estábamos perdidos y necesitábamos la victoria, porque en las pruebas por equipo, sobre todo cuando se hacían así por asalto, por encuentro individual, era importante la suma de una victoria, sumaba un punto, o sea que era muy importante. Entonces, para eso estábamos los más grandes. Yo en la prueba por equipo, la verdad, me destacaba bastante. Entonces, te dije, bueno, ocuparte del 4 y del 3, tratar de ganar al 1 y al 2 le vamos a ganar nosotros. Yo digo, fue lo que pasó. Exactamente. Sí, sí. Pero sin esa victoria que vos lograste, no podíamos ganar. No da la matemática. Tus palabras hicieron en mí que me sacara un peso en la espalda que tenía. Yo pensé que tenía que ganar los 4 y dijiste, no, vos ganás los 2 que vienen, que nosotros hacemos el resto. Y fue así. Exacto. Y esa semifinal fue muy dura porque tirábamos con Brasil, nos dirigía a Chile, después tirábamos con Chile, nos dirigía a Brasil. No, fue tremendo. Batallas campales. Fue uno de los asaltos, fue uno de los matches más, sobre todo el de Brasil y después el de Chile, en los Juegos del 86, que fue tremendo, que íbamos perdiendo ahí 4-0 y después lo dimos vuelta fácil, pero fue tremendo, fue una lucha, nada que ver, porque los chicos que hoy, bueno, no tienen por qué saberlo tampoco, pero era otro tipo de esgrima, era muy histriónico el sable en ese momento, o sea, no solo había que tocar, sino hacerle ver al árbitro y a los asesores que teníamos que tocar. Era muy complicado. Y por supuesto que los equipos que más preeminencia tenían, los que denominaban favoritos, tenían mucha, y los locales también, tenían mucha prioridad, digamos, en los fallos de los árbitros. Tal cual. Lindo recuerdo. Vos te retiraste después de los Juegos Panamericanos de La Habana 91, ¿es así? Así es. Y ahí apenas empezaste a comenzaste como entrenador. Sí. Perdóname un minuto. Yo, mientras, en un periodo que fue casualmente cuando vino este señor Sanmezoni, hablamos y yo no empecé si bien nunca dejé esgrima, ¿no? Pero no participaba de los torneos en Florete. Dejé de participar. Y a partir de ahí di clases. De hecho, nuestro entrenador, que en ese momento era Arturo Charro, lamentablemente falleció. Entonces mi hermano se tenía que entrenar conmigo. No teníamos otro, ¿entendés? Entonces a partir de ahí es cuando yo empiezo a hacer una base de cómo dar clases con los conocimientos que teníamos precarios, porque después me di cuenta que el entrenador le sabe, ya lo hemos discutido, el tirador lo ve desde otra óptica a la esgrima, como todos los deportes aparte, no solo la esgrima. Bueno, a partir de ahí mi hermano me iba diciendo cosas, todo aportábamos, y bueno, y él llegó a ser campeón nacional 2 veces. Entonces, yo a partir de ahí, y otros tiradores, ¿entendés? Pero luego, cuando él dejó de competir, en el año 81, al final del 82, yo empecé en el 82 y me cambié de florete, me pasé al sable, porque ya había dado clases de sable durante todo ese periodo a mi hermano y otros más. ¿Me explico? Entonces, sí. El sable de la época, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, estaba diciendo para recordarte a Guillermo Caliado, lo conociste, después Guillermo Rodito, así en el orden, digamos, que sucedieron aparte. Muy bien, entonces eso les daba clase. Pero después empecé a tirar yo. Entonces dejé de la práctica. Y en el 91, precisamente, yo dejo de hacer esgrima como un competidor y
me iba a dedicar porque me dijeron acá en Rosario, bueno, vos te tenés que dedicar a esto, primero que me gustaba, ¿no es cierto? Pero porque cada uno, nosotros tenemos una condición o una característica, no sé si es una condición, pero es una característica acá en Rosario, de ir formando dirigentes o entrenadores, digamos. O sea, cada uno en su métier. ¿Te explico? Entonces, a mí me tocó esto, que era una cosa que yo me gustaba hacerlo. Bueno, y a partir de ahí se produce un viaje en enero del 92 con un equipo preolímpico, digamos, de los Juegos Olímpicos que se iban a hacer en Barcelona, en el verano de Europa, y en el invierno de Europa viajó este equipo. Y no sé qué pasó con el entrenador, que creo que era Pampín, el encargado, no sé qué problema tuvo, que no pudo viajar. Entonces me llamó el presidente de aquellos años y me dijo de ir allá. Y bueno, entonces a partir de ahí me hice cargo del equipo, que fue muy interesante, fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora para mí, para chicos que eran muy jovencitos. Estaba Alberto González Viallo en florete, Juan Pablo Barbosa en florete, estaba Carlos Mechetti en sable, Diego Draje en sable, Andrea Forgue. Lo más duro que tuve que hacer fue en ese viaje, y fue con Andrea Forgue, que ella estaba segunda en el ranking de florete. Pero aquí me dieron una serie de indicaciones de lo que tenía que hacer, y una, la más dura, era decirle que no iba a tirar más florete, que iba a hacer espada. Y estaba 2 con vistas para los Juegos Olímpicos. O sea, porque no es como ahora que hay una clasificación. El equipo de florete, como habían cosechado habían ganado la medalla de bronce en el Panamericano del 91, y Sandra Giancol había salido segundo en el individual, o sea, había ganado la de plata, entonces seguro que iba a ir ese equipo. Y ella era el número 2, pero bueno, la pasaron la espada, ¿entendés? Y bueno, yo le tuve que decir, que era una nena de 17 años. Claro. ¿Tuvo una experiencia, un aprendizaje para vos? Fue una experiencia, sí, fue una experiencia. Y lo dije de la mejor manera que pude en aquel momento, ¿no? Y bueno, y ella lo asimiló, y de pronto fue una excelente espadista. Pero de hecho fue el campeonato mundial, el primer campeonato mundial que se hizo de espada fue ese año 92 en La Habana. Claro. Y ella fue ahí. Y ella compitió ahí. Compitió ahí. Vos tuviste en 2 Juegos Olímpicos como entrenador, en Atlanta 96 y Sydney 2000, liderando la carrera que fue, creo, a mi entender, tu atleta, el que vos guiaste, ¿no? El más importante, por lo menos hasta ahora, ¿no? Yo estaba hablando de Leo Marchetti. Hablaba con Leo la otra vez y nos contaba lo duro que era entrenar, porque él, además, él decía, Chucky tenía que acoplarse a mis horarios porque yo estudiaba. Me imagino lo difícil, sobre todo conociéndote a vos y el nivel de exigencia que vos le ponés a los entrenamientos. Contanos un poco cómo manejabas vos esos horarios con Leo y la intensidad y la preparación que fue para esos Juegos Olímpicos, los 2 Juegos Olímpicos. Bueno, yo tenía esa concepción de aquellos años, o sea, seguí el hilo de esa conversación que yo tuve, de la transformación que había que hacer para lograr una actuación, o sea, ponerse al nivel de tiradores de primer nivel internacional, ¿no es cierto? Bueno, entonces, cuando Leandro vino a preguntarme si lo podía entrenar, y fue a finales del año 92, después de los Juegos de Barcelona, era un chico, tenía 16 años, 16 lo había tenido, y bueno, le impuse, cuando le tomé la primera evaluación, se la tomé en la sala del Jockey Club, y vi que podía funcionar, porque la verdad que estaba muy bien formado y demás, pero bueno, yo venía del sable, entonces incorporé muchas cosas que el florete tomó para aquellos años, o sea que vino muy bien. Pero le dije sí, el primer dato, una vez que vi que tenía sus condiciones y que podía, porque era un chico muy abnegado en aquellos años, ahora lo ve grande, ya consumado el hecho.
pero en aquello, hablarle a un chico de 16 años y decirle, mira, vamos a tratar de hacer así. Entonces, le traté de cambiar la mentalidad que todos teníamos. Yo me quise apartar de eso y le dije que él tenía que tener el concepto de que era un atleta que iba a estudiar. No era un estudiante, no era el estudiante creo que primero siguió arquitectura y después odontología. Sí. Y él lo tomó. Es decir, tampoco le dije, vos sos un atleta en toda tu vida. Las 24 horas sos atleta. Vos querés ser universitario, perfecto, yo te voy a apoyar. De hecho, me llevó 13 años mortales, porque primero se recibió y después tuvo que ejercer la profesión, ¿no es cierto? Pero yo me acomodé a sus horarios. Eso tuvo un sinnúmero de contras acá en Rosario y en Buenos Aires también, porque llegaban información a Buenos Aires que yo solamente entrenaba y que era cierto, porque tenía que desarrollar un atleta. El concepto de atleta no existía en aquellos años. Hoy sí. ¿Me explico? Hoy sí. Pero yo viví pendiente. O sea, nos entrábamos de madrugada, básicamente, muchas veces, antes que comenzara su clase, la segunda carrera que eligió, de la cual egresó, que era odontología, que demandaba mucho participación en la facultad. Así que me amoldé a eso y nos entrábamos muchos periodos de 2 horas. Es una constante el reconocimiento de los atletas para con los maestros o entrenadores de esos momentos, ¿no? Que, no sé, Sandra me decía que se despertaba a las 4 de la mañana y a las 5 o 5 y media estaba con Pampín tomando clases. Exacto, eso es una demostración. Y esfuerzos que se le reconocen al atleta, por supuesto, pero por ahí no es tan reconocido tanto al entrenador, que también se levanta a las 5 de la mañana y que sigue trabajando. Sigue trabajando mientras el atleta se va a hacer hace su otra actividad. Sucede que uno vive pendiente, vos lo sabés muy bien porque hemos hablado mucho para desarrollar la carrera y la excelencia de María Belén. Y sabés perfectamente que la dedicación tiene que ser casi exclusiva, porque no podemos perder un segundo porque el pequeño detalle produce que uno gane o pierda. Y en el alto rendimiento, lo más importante es armar, para los profesores y los entrenadores, es armar un tirador, prepararlo para que tenga el nivel, como ya te lo traté de inculcarte y lo has hecho y me has superado. Nuestro trabajo es ese. Después el atleta, lo tenemos que ayudar al atleta a que desarrolle su mejor performance. Lo tenemos que desarrollar, tenemos que trabajar, pero bueno, de pronto él está solo en la pista, el atleta, en este caso, en tu caso María Belén está solo contra otro atleta. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes 24 horas todos los días. Eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Yo tenía grandes discusiones con los digamos, con los directivos de la época, algunos hay todavía, pero han cambiado, gracias a Dios, pero porque decían, no, nosotros teníamos la concepción de la sala llena, darle clase, pero bueno, el atleta de alto rendimiento es otra cosa, ¿entendés? Hoy es normal, pero hacer en el año 92 para acá, yo llegué al año 2000 en los Juegos Olímpicos, y yo era el head coach en esa delegación. Y por afuera, en el torneo, me dice uno de los directivos que iba a tener problemas en mi trabajo en el Jockey Club. Porque yo iba, ¿puedo entender lo que te estoy diciendo? Es locura. No, yo no podía creerlo. Claro. Vamos a ver cómo lo manejamos, me dijo. Sí, me digo, es inédito. Hoy resulta inexplicable. Pero no estoy hablando de hace 100 años, estoy hablando de los 2000 Juegos Olímpicos, Sydney. Bien. Entonces, yo pasó eso, ¿entendés? Bueno, hoy no pasa. Creo que no, espero que no pase. No, hoy hay para los entrenadores, para los maestros, sobre todo que se valoriza mucho el laburo de los esgrimistas, que más tenemos una generación que
fabulosa, no es casualidad, claro, nos hemos claro. profesionalizado todos, yo creo que era esa época romántica donde Pampín, mi viejo y tantos maestros por ahí tenían, bueno, Pampín no tanto, pero mi viejo tenía, no sé, obras en construcción y después daba clases de esgrima. Claro, Que como claro. decís vos, se contrasta Sí. con, si haces un deportista de alto rendimiento, tenés 24/7 y mientras el atleta No, descansa, vos seguís trabajando, sí, sí, pensando, claro. viendo videos, charlando, descubriendo Exacto. ciertas No, no. formas nuevas de entrenar, No, haciendo cambios. es que las ciencias se han incorporado al deporte. Claro, No había tanta incorporación de ciencias tal cual. en los años 70, 80. Después hubo un despegue, ¿no es cierto? Que nosotros tardamos en incorporar. Entonces, eso te lleva a aprender, porque el entrenador tiene que aprender y es el encargado. Cuando nosotros teníamos un equipo formado con mucho esfuerzo, teníamos un médico que era un conocido mío del club universitario, una psicóloga que era conocida de gimnasia y esgrima, dos entrenadores, un entrenador que la federación costeaba, que para mí fue el mejor hasta por lo menos en aquella época, y después un segundo entrenador para lo que era exclusivamente para la musculación. O sea, Claro, formamos más la nutrición. O sea, claro. vos fijate todo eso. Entonces, yo tenía que comandar eso. Yo Mm. decía, necesito que el tirador esté de esta manera, ¿cómo podemos hacer? Entonces, los especialistas me decían que algo de eso hablamos en aquel viaje que hicimos de Estados Unidos a Buenos Aires. No me acuerdo de qué Déjame lugar. hacer, Sí, sí, fue un sí, viaje, refiere sí, Chucky, nosotros nos había mandado a la federación a Colorado Springs, al Centro sí, Olímpico de Entrenamiento de Estados Unidos, un lugar majestuoso, y yo en ese momento, todavía aún hoy, pero en ese momento era mucho más chico, obviamente, y tenía la obsesión de aprender, y preguntaba. Y con Chucky tuvo la deferencia, siempre lo reconozco, que en el viaje de vuelta, que duró como 14 horas, porque tuvimos escalas y demás, nos pasamos de las 14 horas, 12 horas hablando de cómo formar un atleta de alto rendimiento. Hasta que una señora delante de otro dijo, por favor, paren de hablar de esgrima, quiero dormir un rato. Se bancó 12 horas de dos dementes como nosotros dos charlando de esgrima y lo que yo tenía que incorporarle al equipo de Belén. Siempre eso, estuve agradecido y ahora lo hago públicamente, que esa charla a mí me cambió mucho la cabeza o me confirmó las cosas que yo quería hacer. Desde el laburo que claro. vos hiciste principalmente con Leo, que fue fabuloso. Ahora, vos tuviste con Leo muchos años, tuviste creo que tus picos máximos en los Panamericanos de Mar del Plata 95, donde él gana la medalla de bronce, Sí, y el equipo de Florete mete sí, otra medalla de bronce, después sí, va a 2 Juegos Olímpicos. sí. ¿Vos disfrutaste esa época o era tan obsesiva la situación que uno se olvida de disfrutar? Bueno, nosotros conformamos el equipo con Sergio Turias. Sí. Y hablábamos mucho al respecto porque nos consumía mucho tiempo. Él y a mí, la verdad que sufríamos mucho, hasta en las cuestiones personales, porque le dedicábamos mucho tiempo. La verdad que estábamos permanentemente pensando en esgrima, sabiendo o tratando de saber lo que teníamos que hacer. Eh, no es como ahora que hay toda una conformación, entonces nosotros armábamos un plan y ese plan por ahí podía llevarse a cabo como no podía llevarse a cabo. Claro. ¿Me explico? Por lo general era la segunda opción, no la primera, pero bueno, nosotros lo hacíamos. Hasta los Juegos del 95 se hizo un muy buen trabajo, hasta los Juegos del 95 que se hicieron en Mar del Plata, después fue lo que te digo, hasta ahí lo llevamos bastante bien. Y después, por cuestiones ajenas al deporte, empezamos con las dificultades, entonces a veces se podía hacer, a veces no se podía hacer. Pero la preparación la hacíamos. Entonces, lo importante que uno quería demostrar en aquellos años era que entrenándose acá y compitiendo, se podía llegar a nivel, que es lo que en definitiva hizo María Belén, ¿no es cierto? O Correcto. sea, entrenando mucho a Mucho. nivel, por eso el entrenador tiene que estar a nivel o al revés, o el esgrimista del entrenador y el entrenador del esgrimista. Correcto. Porque si no, porque somos como un espejo nosotros los entrenadores para el tirador, ¿no es cierto? Que de todos los deportes hablo, no solamente hablo de esgrima.
Entonces, tiene que tener confianza. La base del progreso, de la evolución del atleta se basa en la confianza mutua entre un competidor, un atleta y su entrenador. Entonces, yo le quería dar esa impronta y dárselo a él, en este caso a Leandro. Y bueno, y él marcó una diferencia. Pero teníamos un equipo muy... Argentina, yo no tenía nada. Los tiradores que conformaban el equipo eran de muy buen nivel y se sobresalía él porque tenía una conformación diferente, un concepto diferente que ahora es normal. ¿No es cierto? Ahora, Ahora, ¿disfrutabas esos procesos? ¿La pasabas no, bien? no, porque la pregunta vino precisamente por eso, la pregunta que me hiciste, ¿no es cierto? Sí. No teníamos el reconocimiento los que, entre los esgrimistas no teníamos el consenso. Entre los esgrimistas, digo, no entre los pares y los esgrimistas que tenían, sino los directivos estaban entre que sí, entre que no, o sea, no, era algo nuevo para el momento, ¿me Claro, explico? Hoy vos te sentás con las autoridades y te entienden perfectamente y te apoyan y vamos para acá. En claro, aquel momento era todo ríspido. ¿Me claro. explico? Yo creo que también el Sí, cambio ayuda mucho, realmente lo digo, que tengamos un head coach, en el caso hoy, sí, que es sí, Sergio Turiace, que pasó por sí. eso. Por eso Claro, la luchó de hablas el abajo. mismo idioma. Sí. No, no, pero aparte que ya ahora, ya todos los deportes ahora sí, porque alguno Claro, que otro. claro. Ya eran aquellos momentos, ¿no entendés? Era complicado. No, pero tu pregunta apuntaba que en lo personal Sí, nos afectó mucho, tanto a Sergio como a mí nos afectó mucho, porque nosotros le dedicábamos mucho al deporte, a pesar de que los comentarios de la época eran que no, todo lo contrario. claro. ¿Entendés? Claro, pues con nosotros, no es por nada, pero Sergio tuvo sus problemas, yo tuve los míos, personales. Sí, O sí. sea, Tal cual, la mira, esgrima yo influyó en ese sentido. hablaba de eso con un gran amigo que es Giovanni Sirovi, que es el comisario técnico de Sí, la selección italiana de sable, y sí, con él coincidimos en algo, que en ciertos puestos o ciertas responsabilidades, el mayor trabajo es el que no se ve. Por ahí vos das 2 clases o 3 clases en el día, sí, porque sos comisario técnico, entrenador sí, nacional, pero después tenés 10 o 15 horas más de trabajo que no se ve. Y no es solamente claro. ponerse el peto y dar clase. No, Esa no, es claro. una parte del Ese trabajo. concepto, no. Ese concepto ya quedó supongo que quedó en el olvido. Sí, sí. Bueno, pero en aquellos años había que luchar, ¿viste? Sí, Aparte obvio. que tus colegas también te miraban, ¿a quién se creerá este muchacho? No, a ver, muchacho, no le doy clase simplemente. O sea, un atleta, vos fíjate en todas las competencias, vos que salís al circuito internacional, los atletas tienen su entrenador particular, o sea, su Sí, entrenador al lado. prácticamente, sí. Sí, Bueno, sí, sí. pero sí, la primera Por lo figura tiene su menos, entrenador. O sea, cada por lo equipo menos no lo es que como tienen antes que es. va el jefe del equipo más el entrenador. No, va el entrenador, porque porque ya es casi es una máquina perfecta Claro, cada exactamente. es Por así. eso también se cambió bastante la impronta que tenía un jefe de equipo como era tu hermano Pablo, que Sí, era sí, todopoderoso y manejaba toda sí, una delegación, a la impronta que tenemos nosotros como entrenadores nacionales de cada arma que nos sí, profesionalizamos. Entonces, sí. hoy lo que vendría a ser un jefe de equipo de los años 70, 80, hoy no es necesario por ahí, en el sentido como era en esos momentos, donde Sí, de ese concepto sí, desde ese plano que vos lo decís, sí, pero yo creo que es un team leader es muy necesario para unar cosas, digamos, sí, un sí, team leader que esté por encima por de, supuesto, la, de, la, de las necesidades del momento. O sí, sea, pero no el estilo que, bueno, Pablo fue exitoso, estuvo muchos años como no, jefe y de equipo. Fini, o sea, porque todos teníamos un modelo de Fini, Claro, Fini ¿entendés? era Que era el jefe de equipo de Italia. claro, que era, Fini decía que ganaba tantas platas, me recuerdo en aquellos años, que la generación anterior a la de mi hermano, o sea, tal vez la de tu papá y la de Omar Vergara y Guillermo Bey, decían que siempre comparaban que él ganaba mucha plata. Entonces él contestaba, pero ingeniero, porque comparaban con un ingeniero, el ingeniero gana
Menos que vos. Dice, pero ingeniero hay muchos. Fini soy yo solo. Gran respuesta. Gran Claro, respuesta. Bien, claro. te traigo más a la parte local ahora. Vamos a ver Sí, por ahí una polémica. ¿Vos crees que hay dale. diferencias entre la esgrima del interior a la esgrima de capital? ¿En formación, en proyección, en organización? Bueno, ese es un tema más medular. Es un tema Ajá, medular. ajá. Pero vuelvo a repetir que acá en Rosario y en Santa Fe en general tenemos la costumbre, yo creo que es una sana costumbre y buena costumbre, de fomentar las divisiones inferiores. Mm. Y en eso trabajan los dirigentes que encabeza, en este caso, mi hermano, ¿no? Pablo. Entonces tenemos un semillero. Eso no quiere decir el desarrollo, porque pueden decir que no participaron en el equipo de mayores tiradores durante un periodo. Entonces, visto desde el alto rendimiento, es posible que eso sea razonable, ¿no? De hecho, es pragmático, es así. Pero las bases que van a dar los tiradores de alto rendimiento, que es difícil hoy día hacerlo, ¿no? Por todo lo que hemos hablado antes, sí. Pero ya tienen un concepto, los pequeños, que sí no tienen el resto, yo noto. O sea, el proyecto de la unión, de la concentración y del esfuerzo por el entrenamiento. Ya lo saben. Claro. Vale decir, ya lo saben, ya lo saben. Entonces, eso que hablamos hoy es normal. Tanto los monitores y los maestros y los formadores que hay en Rosario saben de que esa es la base de una Claro. un chico que se inicia es una manera, tenemos las escuelas de iniciantes y principiantes, y luego, cuando ya pasa a un nivel más elevado, un pequeño nivel más elevado, el siguiente paso, ya tiene una concepción estructurada de entrenamiento básico, pero no deja de ser un entrenamiento, y así subiendo los niveles. Entonces, cuando participan de eventos como pueden ser clínicas y demás, se distinguen, es decir, están acostumbrados a lo que ofrece o lo que le exige una concentración, por ejemplo. Eso no quiere decir que ganen o pierdan, pero ya están acostumbrados, ya tienen el rigor, tienen una disciplina diferente, porque están acostumbrados, simplemente por eso. Claro. O sea, lo saben ver. ¿Cómo ves hoy a la selección argentina visto desde una óptica diferente, que no estás tan metido como estabas en tus años donde liderabas un equipo? ¿Cómo lo ves No, hoy? yo lo veo, yo tengo directa, digamos, comunicación con los entrenadores, hablar sobre todo con vos y con Alberto, tengo una directa comunicación. Y con los tiradores también. Con los tiradores tengo una directa comunicación. Entonces, yo lo que noto, primeramente, como vos dijiste, hay un grupo de tiradores de nivel, pero lo que a mí más me reconforta es que aquello de lo que hablábamos hoy se puede cumplir. Y obviamente con esfuerzo, porque la mayoría son offshore, están fuera de menos María Belén y Coco Domínguez, ese grupo de tiradores elite, de elite, pueden desarrollar su esgrima afuera. Yo lo veo bien. Y lo importante es que haya otros tiradores que se sumen a ese grupo y los de abajo que se sumen a los que se van a sumar. Claro. Eso es lo que veo de afuera que es posible. Se ven las grandes figuras, que es a lo que me referí primero, todos estos tiradores. Pero después lo importante es lo que sigue. Si bien son jóvenes, tienen mucha vida deportiva por delante, ¿no es cierto? Muy bien. Y lo van a hacer. Eso gracias a las competencias que ha habido, a la participación internacional, a los circuitos internacionales que concurren, y los resultados se ven. Pero la base que sigue es la que también hay que apuntalar. Eso es lo que yo veo.
Sí, sí, de afuera. tal cual. Ahora me toca estar con los más chicos, pero la distancia es demasiada grande, o sea, pues son recién iniciantes en el concepto de alto rendimiento. Claro, Entonces eso hay que saberlo manejar porque las exigencias son otras, porque no dejan de ser chicos. Entonces, correcto. pero lo que hay que transmitirle es el concepto para que cuando vayan desarrollando su esgrima y su desarrollo, cuando vayan a hacer su actividad, no se sorprendan y no se crean, porque el deportista no debe creerse su verdadera fuerza, pero no debe creerse fuerzas que no existen. Entonces, esa es la manera en la cual uno desde acá le tiene que ir enseñando. Para cuando lleguen a alto rendimiento, ahí sí tienen que dar todo para desarrollar su alta performance. Sí. Bien, clarísimo tus conceptos como siempre. Siempre es un placer. Creo que vamos a tener que hacer otra charla porque nos quedaron cosas de historia. A mí me gustaría en la próxima charla que si estás disponible para hacer, que nos cuentes un poco más de lo que fue el desarrollo de la esgrima rosarina con grandes maestros. Yo sé que mi padre estuvo ahí en su momento apuntalando. El maestro... Tu papá fue una persona muy valiosa para la esgrima de la provincia de Santa Fe y Rosario en particular, porque nos habilitó. Yo también aprendí mucho de tu papá en aquellos años. Porque coincidió, cuando yo hablé con Cervesoni, coincidió que él llegó, entonces hubo toda una charla que se hizo, que yo hacía, y mi guía estaba tomando clases. Así que tu papá también influyó mucho acá. Sí, el maestro Velázquez de Cuba también le dio un empuje enorme. Ese fue mi formador, ese es mi formador total. Sí. Bueno, en la próxima vamos a charlar un poco de eso, cuando, ¿te parece? Cuando lo desees, cuando lo desees. Dale. Bueno, te agradezco muchísimo, siempre es un placer hablar con vos. Pasó rapidísimo, mira, pasaron casi 50 minutos. Mirá. Y pasó rapidísimo. Gracias, Chucky, la verdad, de vuelta, muchísimas gracias. Y bueno, nada, nos despedimos, estamos en contacto para seguir hablando un poco de esgrima entre café y espadas. Bueno, ojalá que esto siga, porque la idea ha sido muy buena. Gracias, sí. Lucas. De nada, Chucky, un placer. Bueno, sexta entrega pasó Carlos el Chucky Moyano, uno de los grandes y exitosos entrenadores y maestros que tiene la esgrima argentina.